Victoria sobre la muerte. Me encanta abordar temas que no solo humanicen, sino que representan una expresión profundamente reflexiva para saber reaccionar ante la ignorancia, la estupidez y la bestialidad de individuos que por carecer de inteligencia y argumentos para sostener una idea o una propuesta, se lanzan como serpientes sobre la razón, dicen ellos, para malearla o matarla. Para empezar, la razón, tanto como una idea, son inmortales. A lo mejor puedas llegar a intoxicarla con el veneno ofídico, pero jamás matarla, porque su sangre, coraza y fortaleza es la verdad. Y es la verdad la que nos hace libres. Y si eso es así, significa que lo contrario es que la mentira y los que la repiten y la invocan son en realidad los muertos que en vida existen, pero no son. Y que indudablemente inspiran a los cinematógrafos del llamado séptimo arte, que ya aburren porque no dejan de parir esas películas en Hollywood donde los actores son una plaga que diseñada para el cine y a los que en su representación maquillan de zombies. El poeta colombiano Antonio Muñoz Feijó, en una de sus más icónicas piezas literarias, habla de los muertos a los que quiero referir hoy, y dice espectacularmente: no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida en el honor es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Fascinante este poema. Es una realidad contundente que sintetiza una respuesta clara para aquellos que creen se puede fusionar lo que por su naturaleza es antagónico. Y seguramente podamos filosofar sobre el tema, pero jamás pasaremos de ahí, porque cada realidad ocupa un espacio que es inviolable e impenetrable, porque es antinómico. Hay temas que son muy personales, que por tener origen en el ámbito de la vida pública se utilizan como supuestas armas que persiguen no golpear al que piensa diferente y es tratado como enemigo, y enemigo a muerte, sino por tal denigrarlo, es decir, rebajarlo en su dignidad. Y lo correcto es en estos casos ignorarlos, porque lo contrario es descender a la misma cochinada donde procede la ofensa y la vulgaridad. Mucha gente se me acerca y me pregunta sobre cómo hago para soportar y no deprimirme por tanta bajeza que desde las redes sociales y de algunas plataformas mediáticas se dicen de mi persona cuando me atacan. Obviamente por lo que digo y en la forma que lo digo. Pues al final, como escritor, tengo mi propia huella digital. Pero lo hacen no a través del argumento, de la razón, del juicio intelectual o el sentido común,
sino que lo hacen contra mi hermosura. Y desde ella hacen mofas que colecciono contra los que estoy inmunizado. Porque son tan repetitivas que cuando no las veo me hacen falta. Porque me preocupa dejar de ser importante para esos muertos, para esos zombies, que no son otra cosa que la expresión de la impotencia. Porque si es así, que defienden lo que para ellos son sus ideas, entonces están mal, pero muy mal. Por mí, obviamente, que sigan diciendo lo que quieran y dedicándome más memes, porque el asunto de mi hermosura se los dejo como un sujeto de la envidia de quienes me atacan, porque al margen de que pueda rebajarla con una dieta, lo que no pueden hacer otros con su fealdad, porque hay quienes son más horrorosos que una guabina torompuda, que son yetas por naturaleza, el fondo, al final, no es que yo sea gordo, aunque bien bonito. Vean qué guapo soy. Ya quisieran serlo algunos que tienen cara de miércoles. Sino que el asunto es quién tiene la razón. ¿De qué lado está la verdad? Si está en la acera correcta de la historia, si somos la solución o el problema. De eso se trata el debate de las ideas. De eso se trata la esencia de la política. De eso se trata la voluntad indeclinable de construir realmente una patria. Yo veo esos ataques personales de individuos que siempre serán innombrables, porque hacerlo equivaldría a descender al estercolero en el que viven. Como cada uno de esos misiles estériles que lanzan contra Nicaragua y que por no tener ningún efecto, por no impactar contra nada, entonces la frustración les hace sacar lo único que son capaces de utilizar contra los vencedores: el odio. A mí me atacan las pichurrias y las miserias humanas por cada una de las cosas que digo, sostengo, y soy capaz de probar desde lo pequeña que pueda ser mi opinión de los asuntos nacionales como reacción legítima contra quienes atacan a Nicaragua. Pero los ataques personales contra quienes defendemos a muerte esta maravillosa realidad que vive el país, y por lo cual nos dicen a muchos que somos parte de esa esencia que se conoce como medios del poder ciudadano, sapos, arrastrados, orteguistas, oficialistas, y lo que se les ocurra, lo tomamos realmente, ¿saben cómo? Como una medalla. Porque viniendo de donde viene cada zarpazo de odio, me preocuparía, es más, me sentiría letalmente deprimido que de esa miasma me viniera un elogio. Somos varios, desde el ejercicio periodístico, el comentario político o editorial, que nos hemos convertido en la piedra en los caites de las pichurrias y las miserias humanas. Y por las reacciones paridas por el odio de cada una de esas cucarachas mediáticas y mercenarias, nos damos cuenta que quienes somos objetivos de sus ataques ya los vencimos. Los tenemos desarmados, desesperados y clarísimos de que no vuelven a levantar cabeza. Esto último que expreso suena como lo que es en primera persona, pero la realidad, y es el fondo,
aún más contundente, es que la legitimidad de lo que hacemos y decimos se fundamenta en que no somos nosotros los objetivos del odio, los que determinamos tener la razón, sino el pueblo en el que habitamos y defendemos, mientras las pichurrias viven en la más absoluta soledad, respirando todos los días la esencia de las mentiras con las que se engañan ellos mismos. Nosotros vivimos aquí. No somos ajenos ni estorbo en el imperio o en cualquier otro de sus satélites. Vivimos y gozamos la paz porque fuimos capaces de defenderla ante quienes, por no conocer la guerra, la quisieron contra nuestro país, al que somos leales y al que nos confiere la nacionalidad que otros perdieron por mercenarios y traidores. Nosotros no es que construimos, es que continuamos haciéndolo, mientras otro, que habiendo recibido millonadas y millonadas de dólares para dejarlo en escombros, fueron tan incapaces que ni eso pudieron. Nosotros nos hemos abierto al mundo. Ellos son esclavos del tío Sam, que los usó, luego los escupió y seguramente en su momento los deportará. ¿Quién sabe a dónde? Porque aquí no alcanzan. A nosotros nos quiere el pueblo, nos saluda, nos dice que su verdad es la nuestra, que sabemos identificar el sentimiento de cada ciudadano y que sigamos adelante. Pero esos que levantaron la mano para abofetear a Nicaragua, lo único que se escucha es que sigan hablando miércoles, pero desde afuera, desde esos espacios cibernéticos, donde lo único que hacen bien, ojalá sigan así, es desbaratarse entre sí, y donde se alcanzan tal vez 2 o 3, es lo que más me gusta. La ofensa como arma pretendida no hace ni cosquillas. Y lo que hago hoy no es responder a ella, sino marcar que somos totalmente diferentes, porque el agua y el aceite no se pueden mezclar, y en consecuencia nosotros tenemos patria. Ellos son judíos errantes. Nosotros somos libres, ellos esclavos de sus propias culpas. Nosotros tenemos seguridad, ellos incertidumbre. Nosotros sabemos qué tenemos y hacia dónde vamos. Ellos las manos vacías y sin horizonte. Nosotros tenemos trabajo y paz. Ellos son dueños de esas calles que recorren en busca del alma piadosa que les vea con ojos de misericordia y les lance alguna migaja de pan. Y eso francamente es vivir una zozobra que ellos buscaron para sí. No celebro ni celebramos la desgracia ajena, pero el odio que destinan contra gentes que en algún momento dado fuimos amigos que nos reuníamos a comer en algún lado y hasta en nuestras casas con nuestras familias, no es culpa de quienes resultamos ser víctimas de ese terrorismo que de repente explotó como pus en un divieso, sino que cada quien es dueño de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Y los que estamos aquí, trabajando para un país que está abierto al mundo y que se está transformando de una manera tal que mata de frustración a las miserias humanas, somos
realmente los vencedores. Y ellos, los que traicionaron por 4 centavos a la patria, los derrotados. En pocas palabras, y para ser más preciso, esas cucarachas mercenarias y traidores que no hacen nada por recapacitar, son en realidad muertos vivientes, zombies. Están, pero no existen. Respiran, pero no viven. Y mi persona, ni otros que ya han hablado por su parte de este mismo tema, no podemos sentirnos mal en lo más mínimo por las barbaridades que nos dicen. Antes bien, los ánimos están encendidos y nosotros los animamos a que sigan rumbo al despeñadero, porque entonces significa que todo lo que hacemos y decimos ha estado en lo correcto en la medida que ellos no tengan capacidad de composición. Cierro este editorial de la victoria sobre la muerte recordando a aquella voz tan caracterizada e inconfundible del gran Rodolfo Tapia Molina, cuando iniciando lo que por casi siempre fue el decano de la radiodifusión nacional, iniciaba a la 1 de la tarde desde Radio Sandino aquel emblemático Radio Informaciones y decía: de la prensa resultan el amor y el odio, la paz y la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el mal. Exactamente eso representa la victoria sobre la muerte. Y nosotros, desde esta patria libre, soberana e independiente, somos los vencedores del odio. Que Dios bendiga a Nicaragua.